Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestra cadena Veritate4a.org. Gracias por estar con nosotros en sintonía y hoy vamos a retomar el tema acerca de Babilonia. Esto es una pequeña sección en los dos pueblos llamada Babilonia o la Iglesia de Cristo. Y estamos aprendiendo acerca de Babilonia y la clase pasada nosotros habíamos visto los aspectos de Babilonia, quién es Babilonia en la historia, de dónde salió, los aspectos bíblicos y tocamos algunas profecías del Apocalipsis. Y hoy vamos con la ayuda de Dios a abordar el tema de cómo identificar a la ramera y a la bestia de Apocalipsis 17. Entonces, antes de esto yo quisiera invitarles a que pidamos la asistencia de Dios, la ayuda de Dios para poder entender esto claramente. Oremos. Padre de la Gloria, te agradecemos por este momento de estudio. Te agradecemos porque tú nos das la oportunidad de descubrir tu palabra, Señor. Y te rogamos que al hacerlo lo podamos hacer guiados por tu Espíritu Santo. Por favor, oh Padre, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos dé sabiduría. Y que podamos contar, Señor, con la inteligencia que viene del cielo y no con la inteligencia humana. Te rogamos, oh Dios, de que no solamente podamos entenderlo, Señor, sino que podamos aceptarlo y tomar decisiones consecuentes, Señor, con tu palabra. Por favor, oh Padre, yo quiero rogarte que bendigas a cada uno de los que nos están escuchando a través del internet, donde quiera que estén, Señor. Que sea tu Espíritu Santo tocando sus corazones y motivándolos para seguir este estudio, porque te lo pido, Señor, humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno amigos, antes de empezar yo quisiera hacer una pequeña advertencia. Vamos a tocar un tema muy delicado en esta conferencia. Nos hemos estado un poquito entrando en el tema desde la conferencia pasada. El tema es extremadamente importante. Yo quiero invitarles a que no permitan que sus prejuicios les impidan recibir este mensaje o verlo siquiera. Yo quiero pedirles de que por más duro que sea, hagan un esfuerzo de escucharlo hasta el final. Si al final, cuando escuchen este mensaje, ustedes sienten que eso no es para ustedes y que ustedes no están de acuerdo con esto y que no pueden ver este tipo de temas, les invito a que pidan al Señor y que el Señor les dé sabiduría. Y si ustedes desean no seguir, no sigan. Pero quiero invitarles a que vean el tema hasta el final. Y antes de empezar, quiero decir también de que cualquier cosa que yo pueda decir de una organización o de un poder en el mundo, en esta conferencia, no es contra ninguna persona. Como Cristo ama a cada persona, mi deber es también amar y respetar a cada persona. Y yo respeto profundamente a las personas de todas las religiones. Tengo amigos musulmanes, tengo amigos hinduistas, tengo amigos judíos, tengo amigos cristianos de todas las denominaciones, incluyendo también católicos. Y son personas que amo y respeto mucho. Aquí no se trata de asuntos personales o de hablar mal de una persona. Aquí se trata de decir la verdad. Y hay veces que la verdad duele, pero yo quiero pedirles que con la ayuda del Señor ustedes puedan abrir su corazón a la verdad. Porque la palabra de Dios dice que la palabra del Señor es como una espada de dos filos. ¿Y para qué sirve una espada de dos filos? Pues bien, la espada de dos filos sirve para cortarte en pedacitos. Y a veces es doloroso escuchar la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios penetra dentro de ti, esa espada se convierte en una fuente de vida. Entonces a veces es un poco doloroso, pero al final es la salvación lo que nos espera. Y antes de empezar, yo quiero invitarles a que leamos un poco los textos de la clase anterior. Leímos dos textos de Apocalipsis 17. Apocalipsis 17:3 para empezar dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y el versículo 1 y 15 dice: vino pues uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
Nosotros habíamos visto en la clase anterior de que esta ramera, que ya la habíamos identificado como una iglesia, obligatoriamente una iglesia apóstata, porque la ramera es una iglesia que comete adulterio, y sabemos que el adulterio también es un concepto espiritual. La palabra de Dios dice al pueblo de Israel que es un pueblo adúltero, ¿sí? Que cometen adulterio, refiriéndose a la adoración de otros dioses. Entonces también el adulterio es un asunto espiritual, y en este caso, en términos proféticos, también se aplica a una iglesia, porque es una mujer, una figura femenina, pero que también está adulterando, es decir, que no es fiel a su Dios. Es una iglesia que no es fiel a su Dios. Y dice que está sentada sobre una bestia escarlata, y esa bestia escarlata está llena de nombres de blasfemia, y yo quisiera llevarles a pensar un poco de que el dominio de esta mujer está sobre una bestia, y esta bestia es un poder civil. Nosotros lo habíamos citado en la clase anterior. Claramente esto tenemos que encontrar en la historia una iglesia que se haya unido con el Estado para imponer obligaciones religiosas. Y bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero hay otro aspecto sobre el que yo quisiera llamar la atención, es que en el versículo 3 de Apocalipsis 17 aparece el nombre blasfemia. Y para poder empezar a entender este tema, tenemos que identificar qué es blasfemia. Porque bueno, si nosotros decimos blasfemia, pues blasfemia es decir cosas feas contra Dios. Pero vamos a ir en concreto a lo que nos dice la palabra de Dios. Y vamos a ver acerca del término blasfemia, lo que dice la Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 21. Dice: entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Nosotros si leen todo el pasaje, ustedes se van a dar cuenta de que a Jesús lo estaban acusando de blasfemia porque había perdonado los pecados. Entonces esto era verdad, porque el único que tiene el poder de perdonar pecados es Dios. Entonces, para un ser humano normal, como tú, como yo, el pretender tener el poder de perdonar pecados se constituye en una blasfemia, porque solamente Dios tiene ese poder. Pero para Jesús no es blasfemia, porque Jesús es Dios, y esto lo sabemos muy bien. Entonces, a Jesús se le acusa de cometer blasfemia cuando perdona pecados. Ahora, para empezar a identificar este término en el contexto de lo que estamos hablando, hagamos una pregunta: ¿qué iglesia pretende hoy tener el poder de perdonar pecados? ¿Qué iglesia pretende hacer eso? Y nosotros sabemos que el feligrés se confiesa con el sacerdote, con el cura. El sacerdote o el cura se confiesa con el obispo se confiesa con el cardenal se confiesa con el papa, y el papa, como se considera una figura infalible, no necesita confesión, ¿sí? Entonces, según la definición anterior, ¿qué comete el papa cuando perdona pecados a las personas? Les dejo que respondan ustedes mismos a esa pregunta. Y aquí, para apoyar un poco esto, yo quisiera leerles un artículo del Vaticano. Y en este momento aparece en pantalla, aparece el vínculo donde se encuentra este documento. Miren lo que dice: el perdón de los pecados reconcilia con Dios y también con la iglesia. El obispo, cabeza visible de la iglesia particular, que se refiere a las iglesias locales católicas, dice: es considerado, por tanto, con justo título, desde los tiempos antiguos, como el que tiene principalmente el poder y el ministerio de la reconciliación. Hay que saber que en el catolicismo se le llama obispo a las cabezas superiores de la iglesia, ¿okay? Dice que él tiene principalmente el poder y el ministerio de la reconciliación. Yo quisiera recalcar esta frase y leerla de nuevo, ¿ok? Dice que con justo título, desde los tiempos antiguos, como el que tiene principalmente el poder y el ministerio de la reconciliación. ¿Ven lo que dice aquí? Es un poder,
y tiene el ministerio de la reconciliación. ¿Quién tiene, según la Biblia, el poder y el ministerio de la reconciliación? Hay dos, uno es Jesús, a través de su acto de redención por nosotros en el Calvario, a través del ministerio en el santuario celestial desde 1844, juicio investigador, a través de la intercesión en el santuario celestial por los pecadores. Jesús tiene el ministerio de la reconciliación, y a través de su Espíritu Santo aquí en la tierra, porque es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, como dice la palabra de Dios. No es un ser humano el que tiene esto. Entonces dice, quiero retomar la lectura, es el moderador de la disciplina penitencial. Él es el moderador de la disciplina penitencial. Y esto sabemos que desde la antigüedad se ha hecho. Más ya vamos a citar con datos históricos precisos cuándo sucedió y cómo sucedió esto. ¿Ok? Entonces, es decir que tiene una autoridad supuestamente divina de perdonar pecados. Los presbíteros, sus colaboradores, lo ejercen en la medida en que han recibido la tarea de administrarlo, sea de su obispo o de un superior religioso, sea del papa, a través del derecho de la iglesia. Entonces pueden ver aquí que claramente la Iglesia Católica considera tener el poder de perdonar pecados. Y es más, no sé si ustedes hayan oído hablar de las indulgencias. Las indulgencias era un acto de blasfemia tan grande que ellos no solamente decían tener el poder de perdonar pecados, sino que se atribuían el derecho de comercializar el perdón de los pecados. Es decir, que la indulgencia era algo que pagaban antiguamente las personas, y eso les daba derecho a ser perdonados sus pecados aún antes de cometerlos. Y muchos criminales compraban, cuando tenían el dinero compraban, y podían cometer los pecados más horribles y eran ya perdonados por la iglesia porque habían pagado. Y esto no es más que una herejía simonaica, ¿eh? Acuérdense de Simón el Mago, el que quiso comprar el don del Espíritu Santo por dinero, y los apóstoles dijeron, tu dinero perezca contigo. Entonces, este tipo de cosas son blasfemias a los ojos de la palabra de Dios, a los ojos de Dios, y yo creo que a los ojos de cualquier persona que tenga, que esté verdaderamente clara en sus sentidos. Dice, otro aspecto del término blasfemia que encontramos en la Biblia está en Marcos 14, 61 al 64. Marcos 14, 61 al 64. Mas él callaba. Es que estamos hablando, del el arresto de Jesús, cuando Jesús lo están interrogando para el juicio, cuando lo están juzgando. Dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces aquí vemos claramente de que el Jesús declara yo soy, ¿eh? Y hay una cosa muy interesante, en el arameo antiguo esta frase es Ejoeni. Ejoeni es casi como el nombre de Dios, ¿no? Es decir, él declara su divinidad en ese momento. Dice, entonces el sumo sacerdote, versículo 63, miren lo que pasa, el sumo sacerdote rasgando su vestidura dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Entonces, es decir, a Jesús se le condena como blasfemo por declarar ser hijo de Dios, ser igual a Dios. Entonces, esto también es una blasfemia. Y mire lo que dice Marcos 3, 28 al 30. Dice, de cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Es decir, todo pecado, por supuesto, que sea confesado correctamente, y que la persona pase por un proceso de arrepentimiento y que confiese y que lo abandone, por supuesto, ¿no? La Biblia establece esos parámetros de una manera muy clara. Dice el versículo 29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, ¿qué sucede? No tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos decían, versículo 30, tiene espíritu inmundo. Entonces, atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás es una muy grave blasfemia. Y toda ofensa a Dios y su obra por el ser humano es una blasfemia. Pero si se actúa contra el Espíritu Santo, es terrible. Miren lo que dice Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador,
para que esté con vosotros para siempre. Entonces, Jesús habla de aquí, si ustedes leen todo el pasaje de Juan 14, se van a dar cuenta que Jesús habla aquí del Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo es el otro Consolador, ¿quién es el primero? De hecho, el primero es Jesús. Y según Isaías 51:12, Dios mismo es el Consolador. Y el otro Consolador es el Espíritu Santo, y nosotros sabemos que el Espíritu Santo es igual a Dios también. Dice, ahora cuando Jesús ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo, quien es el único y verdadero representante del Hijo de Dios en la tierra. Y yo quisiera que hagamos aquí una pequeña pausita para explicar bien un asunto que tiene que ver mucho con matemáticas, pero que es importante entender. ¿Ok? Entonces, la pregunta que yo quisiera hacer aquí antes de esto es: ¿qué personaje en el mundo pretende ser el representante del Hijo de Dios en la tierra? Hay un personaje que pretende ser esto y tomar el rol que pertenece solamente y exclusivamente al Espíritu Santo. Esto también es una blasfemia, y nosotros vamos a ver en un instante, después de la pequeña pausa, vamos a ver acerca de este personaje. Bueno, ustedes han oído hablar del término Vicarius Filii Dei o Vicaris Filius Dei. Este es el título en latín que se le atribuye al Papa desde la antigüedad, ¿sí? Ahora, en ninguna tiara o vestidura papal se encuentra esta escritura, como contrariamente a lo que muchos han afirmado, pero sí en muchos textos antiguos católicos del Vaticano, y es el que le da, según la Iglesia, su infalibilidad. Repito, entonces él se llama Vicarius Filii Dei, es decir, el representante del Hijo de Dios en la tierra. Ahora, si nosotros hacemos este pequeño cálculo, ustedes van a ver aparecer la palabra Vicarius en este momento en la pantalla. Y si tomamos los valores en números romanos de cada letra, nosotros vemos que, por ejemplo, para la V en números romanos es 5, la I es 1, la C es 100, la A no tiene valor, es 0, la R no tiene valor, es 0, la I es 1, la V es 5 y la S no tiene ningún valor. ¿Ok? Ahora, si hacemos la adición, nos da 112. Bueno, ahora van a ver aparecer la palabra Fili. Entonces la F no tiene valor numérico en el alfabeto, en el sistema numérico romano. La I es 1, la L es 50, la I es 1 y la I es 1. La adición nos da 53. Y vamos a ver aparecer en este momento en pantalla la última palabra, Dei, que es la D equivale a 500 en el sistema numérico romano, la E no tiene valor, es 0, y la I es 1, 501. Ahora, si sumamos 112 más 53 más 501, nos da 666. Ahora, miren lo que dice Apocalipsis 13:18, que nos permite de una manera muy clara identificar a este personaje. Dice: esto requiere sabiduría, el que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, que es número de hombre. El número es 666. Ahora, este cálculo por sí, solito, perdón, disculpe, se me escapó un poquito el francés. Este cálculo solo no es una evidencia de esto que estamos afirmando, ¿no? Porque hay que saber de que a muchos personajes históricos se les ha aplicado este cálculo. Por ejemplo, a Nerón también se le aplica este cálculo y da 666, e incluso a otros personajes de la historia. Es más, hasta una escritora cristiana que se llama Elena G. de White se le aplica este cálculo. Pero esto solo tiene sentido si se entiende en el contexto bíblico profético general, es decir, a la luz de las profecías. Ahora, esto es un elemento más que apoya
Y lo cierto es que el Nerón, por ejemplo, nunca pretendió ser representante de Dios en la tierra, ni Elena G. de White tampoco, ni otros personajes tampoco. Entonces, atribuirse el título que corresponde a Dios y precisamente al Espíritu Santo, esto es una blasfemia. Aquí empezamos a ver un poco más claro de que este término de blasfemia se aplica de una manera literal a lo que está pasando. Yo sé que yo no quiero herir susceptibilidades, yo sé que tal vez algunos de los que me están escuchando en este momento tengan dolor en su corazón, tal vez sientan ira, es normal, yo los entiendo, pero mi deber como atalaya, los que han seguido estos temas y saben lo que estamos hablando, mi deber como atalaya es decirles la verdad. La verdad no siempre es agradable, pero la verdad es la que salva y libera. Entonces, mantengámonos aquí y yo quisiera hablarles un poco más acerca de esto. Miren lo que dice Apocalipsis, a ver un momentito, Apocalipsis 13:5. Vamos a leer Apocalipsis 13:5. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio la autoridad para actuar 42 meses. Bueno, aquí tenemos otra profecía que liga a este personaje con un periodo de tiempo. Nosotros ya habíamos visto en las clases anteriores los principios de interpretación profética y habíamos hecho las profecías de Daniel 8 y 9 con estos principios. Si ustedes no lo han visto, yo les invito a que los vean. Nuestros temas los encuentran en el sitio veritate4a.org o el vínculo que aparece en pantalla en este momento. Entonces, según el principio de día por año, en profecía un día equivale a un año, 42 meses de 30 días, porque son meses lunares, 42 por 30 da 1260 días proféticos o años literales. Ahora, hay una cosa interesante y aquí es donde la historia empieza a corroborar exactamente lo que está pasando. En el año 538 el emperador Justiniano, tras haber derrotado a los ostrogodos, declaró al obispo de Roma gobernante de toda la cristiandad, dándole autoridad para castigar a los herejes. El que tiene la autoridad eclesiástica para castigar, para reprimir. Entonces dice, y aparece allí una dualidad iglesia-estado, es decir, que hay una unión ilícita. La iglesia romana se une con el Estado, la iglesia cristiana se une con el Estado romano, y entonces aparece la iglesia católica, porque es universal, como la llaman ellos, apostólica porque ellos claman tener la autoridad de los apóstoles, bien que no sigan las escrituras que los apóstoles defendieron con su propia vida, y romana porque era una mezcla híbrida entre el cristianismo y el romanismo. Entonces, la autoridad de la Iglesia Católica duró 1260 años o 42 meses proféticos y se terminó en el año 1798 cuando el general Berthier marchó sobre los estados pontificios el 10 de febrero de ese año y sin encontrar ninguna resistencia él logró tomar prisionero al Papa Pío VI. Entonces Pío VI era el Papa en ese entonces y él lo toma prisionero. Pero esto no es una anécdota separada. Hay que saber de que hasta ese entonces la Iglesia Apostólica Romana tenía un poder geopolítico totalitario. No había rey que pudiera reinar sin la autoridad de la Iglesia. Y era la Iglesia la que ponía la corona sobre la cabeza de los reyes o los deponía si no hacían lo que ellos les decían. Entonces, en ese entonces, en 1798, ese poder queda herido de muerte. Y hay una profecía que también vamos a ver más adelante, muy pronto, ¿no? Tengan paciencia, vamos a aprender todas estas cosas, que habla justamente de lo que sucedió en 1798, que estaba ya predicho desde la antigüedad. Y desde ese momento el Papa fue trasladado primero a un monasterio cartujo, y luego fue trasladado a una prisión en Francia donde murió en reclusión. El ejército francés permitió el nombramiento de un nuevo papa que asegurara la autoridad provisional y restringen el dominio del Vaticano el dominio del catolicismo, de la Iglesia Católica, a el territorio del Vaticano, y aparece
el Estado Vaticano, ¿sí? Y la supremacía geopolítica de la Iglesia Católica queda reducida a la más mínima expresión. Es decir, se cumple la profecía bíblica que dice que esa herida habría de tener una herida, esa cabeza debe tener una herida de muerte, pero que esa herida habría de ser sanada. Y vamos a ver que muy pronto esa herida va a ser sanada, y cuando sea sanada las cosas van a ser muy muy difíciles. Y este periodo se conoce como el oscurantismo, es decir, 1260 años de oscurantismo. Y durante este periodo aparece la orden de los jesuitas, aparece también la Reforma, la orden de los jesuitas, y aparece lo que se llama, mal llamado, la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición, la labor que tenía era quemar, destruir, matar a todos aquellos que buscaban estudiar y seguir la palabra de Dios, lo que los católicos llamaban en ese entonces los herejes, creo que hasta ahora los llaman herejes. Pero bueno, la Santa Inquisición mató a muchas personas y les acusaban de ser movidos por el espíritu del demonio, cuando esas personas estaban siendo movidas por el espíritu de Cristo. Y esto también es una blasfemia, ¿sí? Daniel 7:25 es otra profecía que nos habla del mismo poder y del mismo periodo. Vamos a leer lo que dice Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bien, vamos a hacer otra línea de tiempo, y ustedes, como lo ven aquí ahora en pantalla, tenemos los tiempos y medio tiempo. Entonces, un tiempo en profecía equivale a un año profético. Tiempo significan 2 años y medio tiempo es medio año. Ahora, si nosotros hacemos 360 días de un año, más 720 de 2 años, más 180 de medio año, hacemos la suma, ¿nos da cuánto? 1260 días. Es decir, que esta profecía de Daniel 7:25 es la misma profecía que acabamos de ver en el libro de Apocalipsis. Entonces, aquí tenemos los mismos parámetros para entender esta profecía, pero además de eso Daniel nos da un indicio adicional, y pensará, dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién cambió los mandamientos de Dios según está expresado en Éxodo 20? Los que siempre han pensado que los mandamientos de Dios son lo que popularmente se enseña. Déjenme decirles, si ustedes tienen una Biblia en casa, vayan y lean Éxodo 20 y compárelo con lo que les han enseñado en el catecismo. Y se van a dar cuenta de que hay un engaño tremendo. Dice, además de haber eliminado el mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes, porque eso es uno de los primeros mandamientos, ¿sí? También se le cambió el cuarto mandamiento que habla del sábado santo del Señor, y se cambió por el domingo, ¿sí? Y la iglesia reconoce este hecho, y oficialmente dicen que esto es una prueba de la autoridad que tiene la iglesia sobre las escrituras. ¿Quién tiene autoridad sobre las escrituras? El único que tiene autoridad sobre las escrituras es Dios mismo. Y dice, Jesús dijo, ni una coma ni una tilde pasará. Dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y toda la escritura es fiel y verdadera. ¿Quién es el ser humano para creer tener poder sobre la palabra de Dios? Esto también es una blasfemia horrible. Ahora, este pasaje también nos habla, que vemos aquí, Apocalipsis 17 nos dice otra característica de esta ramera. Apocalipsis 17, 5 y 6, miren lo que dice. Y en su frente tenía escrito este nombre, Misterio, la gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi una mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé muy asombrado. Ahora, es impresionante porque, primero que todo, esta Babilonia no solamente es una mujer ramera, sino que es madre. Ahora, la condición sine qua non, la condición que no se puede cambiar para que una mujer sea madre, es que tenga hijos o hijas. Y en este caso es la madre de las rameras, es en femenino, entonces son también rameras. Y son iguales de rameras que la madre, ¿sí? Iguales de prostitutas que la madre. Y significa de que de esta iglesia van a salir otras pequeñas iglesias, ¿sí? Y esto es un aspecto muy interesante porque esto realmente se cumplió en el tiempo, en el siglo VI, se cumple esto, y
nosotros vemos que a través de la Reforma Protestante salen una cantidad de iglesias que son creadas a partir de la Iglesia Católica. Por ejemplo, Martín Lutero, que empezó una reforma, que fue una reforma guiada por el Espíritu de Dios, empezó esa reforma y después de su muerte, los seguidores de Lutero fundan la Iglesia Luterana. Y así también los calvinistas, y así también los metodistas, y así también los pentecostales, y así también los bautistas, y así también todas las denominaciones que nosotros conocemos hasta hoy. Entonces, en el libro del Apocalipsis se describe a esta mujer como una madre. Ahora, yo quisiera llamar la atención sobre el texto que está disponible para descargar en el sitio veritate4a.org. Hay algunos artículos interesantes, pero les quiero poner en pantalla este vínculo de Wikipedia y lean lo que habla acerca de la Reforma Protestante en Wikipedia. Es muy interesante y muy instructivo. Ahora, la historia confirma que de esta iglesia madre salen otras iglesias, y estas iglesias se conocían, estas iglesias se conocían hasta hace poco con el título de iglesias protestantes, ¿no? Ustedes saben que antes se hablaba de protestantes, ¿no? Todo lo que no era católico era protestante. Tú cristiano, si no es católico, es protestante. Entonces, estas denominaciones se reconocen por estar protestando contra los abusos de la iglesia romana, católica romana. Y a estas iglesias pertenecen, por ejemplo, los luteranos, como ya lo dijimos, metodistas, los anglicanos, los pentecosteses, los bautistas y otras denominaciones, incluyendo también la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, estas iglesias todas salen de Roma. Ahora, en este pasaje se dice que Roma tiene otras hijas, pero hay una cosa interesante de que en el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 8 nos habla de que ha caído la gran Babilonia porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14, 8. Y esta caída vamos a ver que es un evento muy importante, y vamos a tratar de entender con la ayuda del Señor en la próxima emisión la implicación que esto tiene para el mundo protestante de hoy, ¿sí? Entonces, pidámosle al Señor que nos acompañe y quédense con nosotros en sintonía. Como ya lo dije en el otro video, estos videos, 3 videos van a salir al mismo tiempo, ¿sí? Y cosa que los pueden ver inmediatamente. Cuando acaben pueden buscar el otro y lo van a encontrar en el sitio veritate4a.org o en nuestra cadena de YouTube. En todo caso, que el Señor les bendiga, y yo quiero pedirles de que por favor investiguen ustedes mismos. No se queden con lo que yo he dicho. No es porque yo lo he dicho que lo van a aceptar, o no es porque yo lo he dicho que simplemente lo van a rechazar. Por favor, investiguen ustedes mismos, investiguen, lean la palabra de Dios, lean textos históricos, y ustedes se van a dar cuenta de las cosas, si las cosas que yo he dicho son así o no, si estos datos son precisos o si hay errores. Y quedamos siempre a disposición. Si ustedes tienen preguntas, no duden en contactarnos. Nos tendremos un gran gusto en responderles. Que el Señor les bendiga, y antes de terminar, yo quiero invitarles a que hagamos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre, porque Padre, tú has mantenido estas cosas, Señor, ocultas a los ojos de los sabios, y las has puesto, Señor, en la mente de los simples como nosotros. Padre, te alabamos y te bendecimos por ello, porque tú muestras tu bondad y tu fidelidad. Te queremos pedir, yo te quiero pedir de una manera especial, que tú bendigas a cada auditor. Señor, lo que hemos estado escuchando aquí es duro. Tal vez una tradición familiar de generación en generación, pero aquí se trata justamente de dejar atrás lo que son tradiciones que no son obligatoriamente malas, pero que a veces son contrarias a lo que tú dices, Señor, y ahí sí son malas. Y te quiero pedir, Señor, de que tú toques corazones, Señor, que las personas que han escuchado este tema puedan estar dispuestos a seguir tu verdad y solamente tu verdad, y que no sigan simplemente sus conveniencias. Que por favor, oh Dios, tú puedas despertar el valor, porque sabemos, oh Dios,
que solamente los valientes alcanzarán la patria celestial. Por favor, oh Dios, prepara gente para tu regreso, para que cuando tú vengas en gloria y majestad pueda haber una gran multitud esperándote. Por favor, quédate con nosotros, Señor, y perdónanos, Señor, si en algo que hemos dicho, en algo que hemos pensado, Dios, hemos agraviado a alguien, Señor. Pero, Señor, tú sabes nuestras intenciones y perdónanos, oh Dios, y ayúdanos a mejorar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.